Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Eduardo y manejo un camión recolector del Ayuntamiento de Mazatlán. La mayoría de la gente piensa que nuestro trabajo es ruidoso y ya, pero el ruido es lo de menos. Lo duro es lo que ves cuando todos duermen. Lo que recogemos de la calle no siempre son bolsas con restos de cocina y botellas. A veces son cosas que nadie quiere volver a mirar. En 2021 me tocó la Ruta 3, una franja que va desde las avenidas turísticas hasta las colonias donde el alumbrado falla y las bardas se sienten más altas de noche. Éramos tres, yo al volante, el chino en la parte trasera y René de apoyo. Salíamos a las 11 y regresábamos cuando el primer camión de la panadería ya olía a azúcar. Aquella semana, al doblar por una calle donde las palmeras se inclinan como si vigilaran, vimos un montículo de bolsas negras acomodadas con una precisión que no es común. Estaban apiladas en pares, atadas con cinta de embalaje. Al levantarlas se sintió un peso distinto, compacto, como si adentro hubieran puesto objetos rígidos envueltos con cuidado. El chino ladeó la cabeza, las echó al compactador y seguimos. Esa noche, al terminar, encontré un papel metido bajo el limpiaparabrisas. No era una queja común. Decía, gracias por no preguntar. Lo leí 3 veces. Lo guardé sin decir nada. No era la primera vez que hallábamos mensajes, pero por lo general reclamaban por botes a medias o porque el camión salpicó. Esto no. Esto era otra cosa. Al día siguiente, la pila de bolsas ya no estaba frente a la casa de la esquina, sino 5 metros adentro de un pasillo con grava. Alguien las acomodó de nuevo en pares, otra vez con esa cinta ancha que deja pegamento en los dedos. Cuando el chino abrió el compactador, noté que había marcas nuevas en el metal, como si hubieran raspado algo contra la pared interna. Cargamos en silencio. Yo solo sentía un latido que se imponía a todo, motor, pasos, brisa del mar que no refresca a esa hora. En la tercera noche apareció un objeto sobre la parrilla frontal del camión. Era un listón gris, limpio, anudado en un lazo. Lo quité y lo guardé en la bolsa del pantalón. No sé por qué. Era tarde, nadie en la calle, el faro del camión iluminando más polvo que camino. Al llegar a la zona de casas inacabadas, el chino tocó la carrocería para avisar listo y en ese mismo instante escuché un golpe extraño dentro del compactador. No era el típico crujir de plástico ni de muebles. Fue seco, como si una caja vacía hubiera rebotado contra el metal. Paramos junto a un poste sin foco. Apagué el motor para escuchar mejor. El silencio nos dejó solos con el mar al fondo. No se oyó nada más. El chino soltó aire, dijo que quizá eran fierros y siguió su rutina. No quería llenar la noche con palabras. Yo tampoco. La cuarta noche, antes de iniciar la ruta, el jefe nos llamó. Habían llegado mensajes al buzón del servicio de limpia. La cuadrilla de la Ruta 3 trabaja bien. No hacen preguntas. Eso se agradece. Él rió, como quien se burla de un vecino paranoico. A mí no me provocó risa. Le pedí cambiar de ruta, inventé que el camión jalaba a la izquierda. Dijo que aguantara, que en 2 días rotábamos. Pasamos por la calle del pasillo de grava y ya no estaban las bolsas. Pero alguien nos había dejado el bote grande con una tapa amarrada con cable. Tenía cinta alrededor y un olor dulce que se pegó a la garganta. René metió el gancho, reventó el cable y entre los 3 lo inclinamos hasta que cayó dentro. El compactador chilló al cerrar. En el retrovisor vi la sombra de un muro sin terminar y algo más, como un punto claro entre la maleza. Seguí, con la sensación de que alguien nos había estado viendo justo ahí, con la misma paciencia con la que se esperan las mareas.
A mitad de la madrugada, al recorrer una privada casi deshabitada, hallamos otro papel. Esta vez iba metido en el asa de una cubeta, recójanlo todo. Hoy sí. El chino lo leyó, lo arrugó y lo aventó. Y entonces vi el charco. No era agua de lluvia ni aceite. Era una mezcla de líquidos que ya conocía del tiradero, ese olor agrio que nunca se va de las botas. Arrimamos la tolva. René subió y empujó. Dentro del bote de plástico había algo envuelto en más bolsas, ahora en una sola pieza, apretada con cinta, con una forma que no quise estudiar. El compactador se cerró y el camión gimió como si le hubieran puesto peso extra. Cuando acabamos la ruta, me quedé solo unos minutos junto al camión. Escuché otra vez ese golpe seco adentro, el rebote de algo que no encontraba sitio. Abrí la compuerta con la llave que solo usamos para atascos. No pude ver mucho. Apenas una mezcla de bolsas reventadas, cajas, ropa, un colchón hecho trizas. Cerré y me lavé las manos hasta que ardieron. Dormí mal. Me desperté con el sonido de una camioneta alejándose y un golpe en la puerta. Salí. No había nadie. En el piso, un listón gris como el del lazo, cuidadosamente doblado. Lo recogí y noté una línea de grava fina que llegaba desde la banqueta. Me entró frío. No llamé a nadie. No quería explicar nada. La última noche de esa semana, a 3 cuadras de la avenida donde vuelven a aparecer las luces y los bares, un perro empezó a ladrar sin quitar la vista del compactador. No se movía, no quería acercarse a los botes como siempre hacen. Ladraba quedito, con miedo. Yo aceleré para perderlo. Cuando hicimos la descarga final en el centro de transferencia, el encargado nos salió con una cara que no me gustó. Dijo que el camión traía cosas raras y que no era la primera vez. Llegan paquetes de tu ruta que no se parecen a lo demás. Alguien está usando tu horario, soltó, sin disfrazar el reproche. Nos hicieron abrir para revisar que no hubiera un atasco. Entre la masa de basura comprimida salió un retazo de tela brillante, cortado parejo, como de prenda de fiesta. También encontraron un cabello largo pegado a la pared del compactador. Nadie habló. El encargado apuró la descarga y me miró con un gesto que no olvidaré. No era acusación. Era miedo. Al regresar a la base, pedí que me movieran a otra ruta. No di motivos, solo insistí. Me cambiaron a la zona junto al estadio, donde la basura huele más a fritanga y menos a secretos. Dejé de ver listones y papeles. Dejé de oler ese dulce pegajoso que me acompañó varios días. A veces, sin embargo, en los semáforos de madrugada, creo ver el reflejo de una cinta en el parabrisas. O me parece escuchar, muy tenue, aquel golpe seco al fondo del compactador. No es un recuerdo ruidoso, es un golpe que cae una sola vez, contundente, y luego la noche vuelve a cerrar. No sé quién escribió los mensajes ni quién acomodó con tanto cuidado las bolsas. No sé qué pretendía agradecer. Tal vez solo buscaba que nadie se metiera. Tal vez nos eligió porque pasamos justo a la hora en que el barrio se borra. He pensado en denunciar, en decir que hubo semanas en que nuestra ruta cargó más que basura. Pero entonces recuerdo que no vimos nada con nuestros ojos, que todo fue función de pesos, olores, listones, mensajes y ese golpe dentro del metal. A veces la gente me pregunta qué es lo peor que he recogido. Miento. Hablo de colchones infestados, de refrigeradores viejos, de sofás con manchas. Nunca digo lo otro. Nunca cuento de la cinta brillando bajo un poste apagado ni del perro que no quiso mirar el compactador. Porque la basura, como el mar en calma, tapa la superficie y lo mantiene todo parejo. Lo que está debajo se aprieta, se acomoda, se pierde en la masa y nadie pregunta. Y sin preguntas, la ciudad sigue durmiendo. Yo ya no duermo igual. Manejo más lento en las calles donde falla la luz.
Evito mirar pasillos con grava. Cuando escucho armar bolsas en la banqueta a medianoche, acelero. Y al cerrar el compactador, detengo la respiración un segundo. Es un hábito. Es también una promesa silenciosa. Si vuelvo a ver un lazo gris o una pila acomodada con esa precisión que no es de casa, no voy a tocar nada. No voy a cargarlo. No voy a ser el conductor que a cambio de terminar la ruta dejó entrar al camión algo que no debía. Porque hay noches en que el trabajo no es juntar basura. Es fingir que no viste lo que alguien necesitaba esconder. Y eso sí deja marcas. En las manos. En el sueño. En el rato más callado, cuando el motor se apaga y solo queda, muy al fondo, la memoria de un golpe contra el metal. Los ojos del muerto. Era el año 1993 en Monterrey. El calor se sentía denso incluso a medianoche y el aire seco hacía que todo pareciera más pesado. Llevaba ya 3 años trabajando como recolector de basura. Las rutas nocturnas eran duras, pero con el tiempo me había acostumbrado. El silencio de la madrugada era casi terapéutico, interrumpido solo por el rugido del camión y el sonido de las bolsas al caer. Aquel turno comenzó como cualquier otro. Mis compañeros, Pedro y Esteban, y yo íbamos recogiendo basura en una colonia vieja, de esas con calles mal iluminadas y casas que parecían desgastadas por el tiempo. El camión avanzaba lentamente, el chirrido de los frenos y el motor creaban una especie de banda sonora que ya se había convertido en rutina para nosotros. La primera hora pasó sin sobresaltos, como siempre. Pedro iba manejando y Esteban y yo saltábamos del camión en cada esquina, recogiendo las bolsas y tirándolas en la parte trasera. El cielo estaba despejado, pero la luna se ocultaba tras algunos edificios altos, dándonos apenas una luz débil. La noche se sentía extraña, pesada. No era el cansancio, era como si algo estuviera mal en el aire, algo que no podía entender. Cuando llegamos a una calle más estrecha, donde los postes de luz parecían parpadear a cada rato, fue cuando sucedió. Estaba lanzando una bolsa al camión cuando, de reojo, noté una sombra en la parte trasera. Me detuve, pensando que algún indigente había decidido buscar entre la basura. No era raro ver a gente husmeando en busca de algo útil, así que no le di mucha importancia al principio. Pero cuando giré para mirarlo de frente, me quedé helado. Había un hombre ahí, un hombre que no pertenecía a ese lugar. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en mí. Vestía el mismo uniforme que yo llevaba puesto, pantalones oscuros, camiseta reflectante. Lo más perturbador era su rostro, o más bien la falta de expresión en él. Su piel era pálida, casi ceniza, como si hubiera sido cubierta de polvo, y sus ojos estaban vacíos. No había brillo en ellos, solo 2 pozos oscuros que me miraban como si pudieran ver a través de mí. Grité. No sé por qué lo hice, quizás esperando que mis compañeros también lo vieran, que lo confirmaran. Pedro frenó de golpe el camión y salió de la cabina, mientras Esteban se acercó corriendo. ¿Qué pasa, cabrón?, me preguntó Esteban, mirando hacia donde yo señalaba. Ahí, en la parte trasera, hay alguien. Le dije, sin apartar la vista de aquel hombre. Estaba seguro de que me escuchaba, pero no se movía. No hay nada, güey. Pedro ya había dado la vuelta al camión, revisando. Pero el hombre seguía ahí, viéndome. Sentí un frío recorrerme la espalda. Era imposible que solo yo lo viera. Todo en mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal, que lo que tenía enfrente no era humano. Parecía real, pero también irreal. Algo en su presencia hacía que el aire se sintiera denso, que el tiempo se ralentizara. Vamos, cabrón, muévete. Me gritó Pedro desde la cabina. No hay nada, nomás andas alucinando. Esteban se encogió de hombros y volvió a subir al camión, pero yo no podía dejar de mirar. Finalmente, respiré hondo, tratando de sacudir esa sensación extraña, y seguí con el trabajo. Pero cada vez que lanzaba una bolsa al camión, sentía que algo me observaba, algo que no podía ver directamente,
pero que estaba ahí, acechando. La noche continuó, pero la sensación no desapareció. Cada vez que el camión frenaba, sentía un peso en el aire, como si el hombre de la parte trasera estuviera cerca, invisible para los demás pero siempre presente para mí. Cuando terminamos la ruta, regresamos al depósito para reportarnos y dejar el camión. No podía sacarme la imagen de aquel hombre de la cabeza. Decidí preguntar por él, solo para calmar mis pensamientos. Oye, ¿alguna vez ha pasado algo raro en la ruta? Le pregunté al supervisor, un hombre viejo que llevaba años trabajando en la empresa. Me miró con el ceño fruncido. ¿A qué te refieres? No sé, vi algo raro, como un recolector en la parte trasera del camión, pero mis compañeros no lo vieron. Sabía que sonaba absurdo, pero tenía que preguntarlo. El supervisor se quedó en silencio por un momento, su expresión cambió, endureciéndose. Mira, no deberías estar preguntando por esas cosas, pero hizo una pausa, como si dudara de lo que estaba a punto de decir. Hace unos años, uno de los recolectores, Javier, murió en una de las rutas nocturnas. Fue un accidente, el camión lo atrapó mientras estaba recogiendo bolsas. Desde entonces, algunos dicen que lo han visto en las rutas, siempre de noche. Pero son solo supersticiones, historias para asustar a los nuevos. No te preocupes por eso, hijo. Solo asegúrate de hacer tu trabajo bien. Salí del depósito sintiéndome más inquieto que antes. No podía quitarme la imagen de Javier de la cabeza, ni la frialdad de sus ojos. Aquella noche, volví a casa, pero el sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura inmóvil en la oscuridad, esperando, observando. Las semanas siguientes fueron un infierno para mí. Cada turno de noche me sentía observado. Aunque ya no veía directamente la silueta de Javier, sentía su presencia. Era como si estuviera ahí, siempre, escondido en las sombras del camión. Mis compañeros no notaban nada extraño, pero yo lo sabía. Algo estaba conmigo en cada ruta, acechando. Una noche, mientras estábamos en una colonia particularmente oscura, sucedió lo peor. Estaba recogiendo una bolsa cuando escuché un ruido detrás de mí. No era el sonido del camión ni de mis compañeros. Era un susurro, algo bajo y casi inaudible, pero lo suficiente para helarme la sangre. Volteé lentamente, sabiendo lo que iba a encontrar. Y ahí estaba Javier, de pie en la oscuridad, pero esta vez no solo me observaba. Estaba más cerca, sus ojos vacíos fijos en los míos. Parecía estar llamándome, atrayéndome hacia él. Mi cuerpo no reaccionaba. Sentí un miedo tan profundo que las piernas no me respondían. Estaba atrapado, congelado ante aquella cosa que no debía existir. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era Esteban. Güey, vámonos. Me gritó. Me sacudió lo suficiente como para romper el trance en el que me encontraba. Pero antes de irme, vi algo que no olvidaré jamás. Javier sonrió. Una sonrisa torcida, antinatural, como si estuviera disfrutando del miedo que me había provocado. Esa fue la última noche que trabajé como recolector de basura. Pedí el cambio de turno al día siguiente, pero ya no fue suficiente. Cada vez que pasaba cerca de un camión de basura, sentía ese mismo frío, ese peso en el aire. A veces, incluso, en las noches más silenciosas, juro que escucho los susurros, como si Javier aún me estuviera llamando, esperándome en la oscuridad. Hay cosas en este mundo que no podemos entender, sombras que se arrastran en los lugares más inesperados. Tal vez Javier nunca dejó de trabajar en las rutas nocturnas y tal vez, algún día, venga por aquellos que todavía lo recuerdan. Yo solo espero no volver a verlo. La tolva no olvida. Me llamo Adrián y conduzco el 317, un camión recolector que recorre Mazatlán cuando la ciudad se duerme. No soy nuevo. Conozco los baches que te botan la espalda en la Colosio, el olor agrio que sale de las alcantarillas cuando baja la marea y el vapor tibio que sube de las bolsas cuando las aplasta la pala del compactador.
A esa hora los perros nos persiguen un tramo y se rinden, las luces parpadean y los taxistas viejos saludan con 2 toques de claxon. Es otra ciudad, una donde la basura es un mapa y nosotros lo leemos con las manos. Esa noche empezamos en Sánchez Celis, seguimos por Casa Redonda y nos metimos a las cuadras encharcadas de Villa Galaxia. Íbamos en equipo corto, Chuy de pechero, Nano de colero y yo al volante. Lloviznaba, lo justo para pegarle polvo a todo. Desde el arranque noté el 317 pesado. El motor jalaba, sí, pero el torque subía irregular, como si el camión respirara con esfuerzo. No le di importancia, filtro húmedo, pensé. Chuy bromeó con que el 317 amaneció sentido. Le reí poco. Hacía semanas que el compactador metía golpecitos de más al final del ciclo, como si diera un último apretón después del tope. A la medianoche recibimos un aviso de base. Ruta especial, levantar 3 contenedores frente a una clínica privada por insurgentes. No era raro, a veces el hospital no alcanzaba a separar y nos llamaban. Seguimos la orden. Al llegar, el vigilante ni nos miró, solo señaló con la barbilla, 3 tambos pegados a la banqueta, sin etiquetas. El piso estaba limpio, demasiado. Nano se acomodó la faja, rodó el primero, lo enganchó y lo volteó hacia la tolva. Cuando cayó, la pala regresó con un latigazo y el camión jaló aire por la trompa. Chuy y yo nos vimos en el espejo lateral, el 317 vibró como si le hubieran golpeado el chasis con un mazo. El segundo tambo venía húmedo por debajo. Dejaba una línea pálida en la banqueta. No preguntamos. Subimos el tercero y nos fuimos. Nadie nos despidió. A los 2 cuadras, el compactador se trabó a mitad de carrera. Eso sí era nuevo. Me orillé bajo una lámpara fundida. Chuy bajó, pateó la guía y me gritó que diera reversa al ciclo. Lo hice. La pala reculó gruñendo. Ese sonido no era metálico del todo. Era, orgánico, un quejido sin voz. El 317 tembló y completó el ciclo. Seguimos. No hablamos más. La ruta nos llevó por el centro y luego al malecón. A esa hora solo caminaban parejas que no querían llegar a casa, un par de ciclistas y un vendedor de Maruchan con su carrito. En las gaviotas levantamos un punto negro, la conocida casa de los tendederos, donde siempre hay bolsas extra. Esa vez había 6, gigantes, cerradas con cinta gris. Chuy las tanteó. Eran densas, sin bordes duros, sin latas que sonaran adentro. Un olor dulzón se nos pegó a la nariz. Nano me pidió subir el volumen del radio. Buscó una estación de banda y dejó que la tuba empujara el aire. Entendí la intención, el ruido tapa pensamientos. A la altura de la estatua del pescador vi algo correr a nuestro lado, pegado al camellón. Pensé que era un perro. Aceleré un poco para que no se cruzara. Miré por el espejo, seguía allí, paralelo a la caja, sin quedarse atrás. No distinguí forma, solo un trazo más oscuro que la calle, delgado y obstinado, copiando cada curva. Tomé la glorieta amplia y lo perdí. Cuando salimos, la aguja de la temperatura subió 2 rayas. Me picó el miedo en la nuca, ese que uno aprende a dejar que baje solo. En Juárez, esquina con Río Quelite, el 317 volvió a trabar el compactador. Me bajé con Chuy. El aire olía a bolsa caliente, limón viejo y tintura. Apagué la toma de fuerza, levanté la tapa lateral y metí la mano hasta el codo entre varillas tibias. Sentí la grasa y, entre la grasa, algo como tela muy mojada. No debía estar allí. Saqué lo que pude alcanzar, un pedazo de bata blanca, hecha trizas. Chuy la pateó lejos sin querer tocarla. Cerca, sobre el asfalto, quedó marcada una mano. No pintada, marcada por humedad, como si una palma hubiera descansado allí un buen rato. No era pequeña, no era grande.
Solo era una mano que no podía estar en esa calle a esa hora, así de nítida, así de reciente. Abrí y cerré los dedos para comprobar que yo seguía en mi cuerpo. Volví a subir. Pasamos por la López Mateos rumbo a Urías. Teníamos que vaciar en el transfer antes de subir al relleno. La caja ya iba en su nivel no aceptable, el 317 se sentía con el eje trasero macizo, cada topecito parecía un muro. En la curva del puente, el camión dio un jalón seco y el tablero parpadeó. El radio murió. La música se fue. Escuché algo en la caja, pero no un golpe normal, era una cadencia breve, como si alguien, o varios, golpearan con la palma. 1, 2, 3 veces. Paró. 1, 2. Paró. Me mordí la lengua. Nano se persignó sin que lo viera Chuy. Quise decirles que era aire atrapado, latas, un colchón plegándose. Mentí en silencio, todo eso puede sonar así. En el transfer nos hicieron fila. 2 camiones delante, uno detrás. Las luces blanqueaban todo, el vapor de los lixiviados se alzaba en velos y las gaviotas sobrevolaban como si ya fuera día. Cuando nos tocó, abrí la compuerta y la pala empezó a empujar. La basura cayó en una luz manso. Entre bolsas, cartones y ramas vi caer algo envuelto en plástico transparente. Resbaló sobre la rampa, golpeó una esquina y se abrió. Era un muñeco médico de prácticas, de esos que usan para canalizar. Se notaban las venas pintadas, la piel brillosa, los párpados inmóviles. Sonreí solo por dentro, explicación posible. El supervisor nos apuró con la mano. La pala siguió. Cayeron 3 más. Luego 6. Luego muchos. Ninguno completo, todos con cortes raros, sin pieza suelta reconocible. No miré a mis compañeros. En el colado de los lixiviados, sobre el piso, apareció otra palma húmeda. Y otra. Y otra. Como si alguien, o varios, se hubieran apoyado para levantarse. Me zumbó la cabeza. Cerré compuerta antes de tiempo. El supervisor alzó los brazos. Le hice seña de falla. Lo era y no lo era. Necesitaba irme. Salimos hacia Urías sin completar peso. Chuy dijo que mejor nos brincáramos la colonia que faltaba y regresáramos a base. Asentí. En el retrovisor, por un segundo, vi la silueta del muñeco de prácticas acomodada contra el borde de la caja, como si mirara la calle por encima de las paredes. Parpadeé. Ya no estaba. Me entró un calor en los antebrazos, como fiebre mal puesta. En la bajada de la Aval el 317 se alivianó. Lo sentí ligero, casi vacío. No podía estarlo, no habíamos terminado. Miré la aguja del combustible, temblaba. El velocímetro osciló. La caja, sin que yo tocara la palanca, emitió un crujido y la pala dio un golpe contra nada. Chuy gritó mi nombre sin gritarlo. Los perros de un taller nos siguieron 3 cuadras sin ladrar, pegados a la llanta como si la llanta les dictara el paso. Base nos pidió regresar por una cámara caída en el bulevar, como si ese encargo nos salvara de algo. Frené frente al poste. Nano subió la escalera telescópica, la aseguró y se alzó con torpeza. El viento se calmó de golpe. Se oyó un plástico crujir adentro de la caja. Un solo crujido, largo, como un estiramiento. Nano movió la lámpara de la cámara. La imagen del monitor del tablero se encendió sola y mostró la caja por dentro. No era una imagen buena, la suciedad empaña todo. Pero se vio lo que se vio, marcas de palma, muchas, dibujadas por humedad desde el piso hasta la pared, escalando, componiendo una escalera de manos. Devolvimos la cámara y nos fuimos sin hacer ruido. A 3 cuadras, Nano dijo que olía a clínica. No le respondí. Apreté el volante hasta dejar las manos frías. El 317
Por primera vez en años, parecía respirar parejo. Ligero. Descansado. Como si por fin hubiera vaciado algo que traía cargando desde quién sabe cuándo. En base, el mecánico nos recibió con el gesto de siempre. Le dije que traíamos falla de compactador. Abrió la tapa trasera, revisó cilindros, mangueras, juntas. Nos hizo señas de acercarnos. Sobre la cara interna de la compuerta, trazadas con lo mismo que vimos en el transfer, estaban las mismas palmas. Trepaban hacia arriba, cruzaban, se superponían. Entre todas formaban, sin querer, una figura que parecía un rostro sin ojos. No dije nada. El mecánico tragó saliva y echó agua. El agua no las quitó. Solo se desdibujaron un poco, como si se metieran más al metal. Esa madrugada no regresé a casa. Di vueltas en el camión ya vacío, haciendo tiempo para que amaneciera. El malecón se pintó de gris y luego de luz. Pasó una patrulla y nos ignoró. Un joven trotó con audífonos. A lo lejos, un camión igual al mío levantó las bolsas de una esquina y siguió. El 317 ronroneó contento, casi como si tarareara. Por el retrovisor, vi el interior limpio. Ni una bolsa, ni una sombra, ni una marca. Solo mi cara con ojeras que no me conocía. Desde esa noche no levantamos clínicas. Nadie lo ordenó. Nosotros solos lo decidimos. También bajamos el volumen del radio al pasar por el pescador y no volvimos a bromear con que el 317 se siente. Hay días en que la pala cierra de más y da un golpe seco, como un cierre de puerta. En esos días no miro espejos. Manejo, cumplo, regreso. Y cuando en casa me preguntan por qué vuelo a limón viejo y a lluvia estancada, digo que es el trabajo. Es cierto. Pero no es todo. Porque a veces, a mitad de una calle sin nadie, el 317 suelta ese quejido profundo, ese aire que sale de la caja como si tuviera pecho. Enseguida cae el silencio y uno, si quiere seguir, aprende a respetarlo. La ciudad nos da lo que no quiere ver. Y hay noches en que, sin avisar, también te devuelve lo que tú no quisiste mirar. La tolva no olvida. Nosotros tampoco. Y el camión, aunque parezca máquina, sabe cuándo callar. Yo también lo aprendí. A la mala. A la hora más fría. Y todavía manejo. Pero ya no me acompaño a mí mismo, algo más viaja con nosotros, atento, apoyando su palma donde nadie lo ve. La maldición del recolector. Era el año 2007 y llevaba casi 5 años trabajando como recolector de basura en Los Ángeles. El trabajo era duro, a veces asqueroso, pero me había acostumbrado. Sin embargo, lo que viví esa primavera cambió todo lo que creía saber sobre lo que este trabajo implicaba. A veces, uno no solo recoge desperdicios. A veces, uno se encuentra con cosas que nunca debieron haber salido a la luz. Todo comenzó una noche en particular. Carlos, mi compañero habitual, y yo estábamos haciendo nuestra ruta de siempre. Eran las 2 de la madrugada, el momento más tranquilo para hacer el recorrido, cuando la ciudad está dormida y el bullicio de la vida diurna queda en el olvido. El aire estaba más frío de lo normal y había una ligera niebla que cubría las calles. Había algo en esa noche que me puso nervioso desde el inicio, pero no podía decir exactamente qué. Quizás era solo el cansancio acumulado, o tal vez un presentimiento que aún no sabía interpretar. Estábamos en un barrio al sur de la ciudad, uno de esos barrios que casi parecen fantasmas a esa hora, sin un alma a la vista, solo las casas alineadas en silencio, como si observaran. Pasamos por varias calles sin novedad, pero al llegar a una esquina en particular, el camión se detuvo bruscamente. Carlos bajó y revisó el contenedor de basura que estaba en la acera, y fue cuando encontró la bolsa. Mira esto, dijo, alzando una bolsa de basura bastante pequeña, comparada con las que normalmente recogemos.
Algo no parecía bien. La bolsa era negra, pero se sentía pesada y había algo dentro que no se movía como basura común. No era algo que quisiéramos llevarnos, pero el protocolo decía que cualquier cosa en el contenedor iba al camión sin hacer preguntas. Sin embargo, Carlos decidió abrirla. Dentro de la bolsa, envuelta en varias capas de tela vieja y manchada, había una figura tallada en hueso. No era muy grande, quizás del tamaño de una mano, pero estaba tan intrincadamente tallada que parecía casi viva. La figura representaba algo humanoide, pero no del todo. El rostro estaba distorsionado, como una mezcla de dolor y rabia, y la parte superior parecía tener cuernos o algún tipo de protuberancia. Los ojos, aunque vacíos, daban la impresión de estar observando. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda tan pronto como Carlos la levantó. «Deja eso», le dije. «Eso no es normal». Pero él se limitó a reír, como si hubiera encontrado una joya perdida entre la basura. «Tranquilo, solo es una escultura. Lo más seguro es que sea una de esas tonterías de arte raro que tiran los ricos». Sin embargo, había algo en su voz que también delataba incomodidad. Él también sentía que había algo raro, aunque no lo quisiera admitir. Guardó la figura en el camión y seguimos con el trabajo, aunque la sensación incómoda persistía. Esa noche terminamos nuestra ruta y volvimos al depósito para dejar el camión. A simple vista, todo parecía normal, pero sentía como si algo invisible nos estuviera siguiendo desde el momento en que encontramos esa figura. Esa misma noche, tuve la primera de las muchas pesadillas que me atormentarían durante las semanas siguientes. En el sueño, estaba en un bosque oscuro, sin luz, y todo a mi alrededor estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo, era un silencio lleno de expectativa, como si algo estuviera acechando en las sombras. Escuchaba susurros en un idioma que no entendía, y entre los árboles podía ver figuras moviéndose, sombras que no eran humanas, pero que me observaban desde la distancia. Intentaba correr, pero mis pies estaban enterrados en el suelo, como si el mismo bosque me estuviera atrapando. Y entonces veía la figura tallada entre los árboles, pero ahora era gigantesca y me miraba con esos ojos vacíos, pero llenos de intención. Me desperté sudando frío, el corazón latiendo a 1000 por hora. Revisé el reloj, eran las 3:33 de la mañana. Intenté calmarme y volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de esa figura. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, llegué al trabajo completamente agotado. Carlos también parecía cansado. No dijo nada, pero sus ojos delataban que tampoco había dormido bien. Lo noté más callado de lo habitual mientras nos preparábamos para salir en la ruta. Durante esa jornada, el camión comenzó a comportarse de manera extraña. Las luces del tablero parpadeaban sin razón aparente y en una ocasión el motor se detuvo de repente en medio de la nada. Intentamos encenderlo varias veces, pero el camión simplemente no arrancaba. Fue entonces cuando ambos empezamos a hablar de lo que habíamos soñado. Carlos me confesó que también había tenido pesadillas. Su sueño era diferente al mío, pero igualmente perturbador. Dijo que había visto una cueva oscura, con figuras grabadas en las paredes. En el centro de la cueva, la misma figura de hueso estaba rodeada por sombras que cantaban en un idioma desconocido. En el sueño, las sombras lo miraban y él sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera apretándole el corazón. Decidimos investigar más sobre la figura. Había algo en ella que claramente no era normal. Después del trabajo, buscamos en internet cualquier información que pudiera estar relacionada con el objeto. No fue fácil, pero tras algunas horas de búsqueda, encontramos un sitio que mencionaba un antiguo mito de una tribu nativa de la región, los Tongva. Según la leyenda, algunas de sus figuras talladas en hueso no eran simples decoraciones o amuletos, eran parte de un ritual para sellar el espíritu de algo malvado. Estas figuras estaban malditas y cualquiera que las encontrara sin saber cómo tratarlas podría despertar a los espíritus que en ellas habitaban. La sensación de escalofrío que había sentido al ver la figura por primera vez volvió con más fuerza. Carlos y yo nos miramos en silencio, ambos sabiendo que habíamos cometido un error al sacar esa cosa de donde estaba.
Esa misma noche, los sueños se intensificaron. Esta vez, me encontraba atrapado dentro de un túnel oscuro, sin salida. Podía escuchar el eco de mis propios gritos rebotando en las paredes de roca. Sentía una presencia acercándose, lenta pero segura, y sabía que no era humana. Intentaba correr, pero cuanto más lo hacía, más se estrechaban las paredes, hasta que apenas podía moverme. Justo cuando sentía que me asfixiaría, me despertaba, jadeando, con la figura de hueso grabada en mi mente. Carlos no tuvo mejor suerte. Me contó que ahora veía a la figura incluso estando despierto, como si lo siguiera en las sombras de su casa. En una ocasión, dijo haberla visto al final de su cama, mirándolo fijamente mientras dormía. Los problemas con el camión también empeoraron. Las luces parpadeaban sin control, los frenos fallaban en momentos clave y la sensación de ser observado se hacía más fuerte cada noche que salíamos a la ruta. Decidimos que teníamos que hacer algo. No podíamos seguir así. Nos estaba afectando no solo mentalmente, sino también físicamente. Carlos se había enfermado y yo había perdido casi todo mi apetito. Buscamos más información sobre cómo romper la maldición y descubrimos que la única forma de detenerla era devolver la figura a su lugar de origen. Pero no sabíamos dónde había sido tallada ni de dónde provenía originalmente. Solo sabíamos que había sido enterrada por una razón. Decidimos llevar la figura a una zona alejada, en las colinas, y enterrarla. No sabíamos si eso funcionaría, pero estábamos desesperados. Una noche, después del trabajo, manejamos hasta un área despoblada, cavamos un agujero y enterramos la figura lo más profundo que pudimos. Ninguno de los dos dijo una palabra durante todo el proceso. El silencio era opresivo, como si algo estuviera esperando a que termináramos. Esa misma noche, las pesadillas cesaron. El camión volvió a funcionar sin problemas. Carlos y yo no volvimos a hablar de lo que había pasado. Era como si ambos hubiéramos hecho un pacto silencioso para no recordar. Sin embargo, cada vez que pasamos por esa esquina del barrio donde encontramos la bolsa, el aire se siente un poco más pesado y ambos evitamos mirarnos. Sabemos que no deberíamos haber tocado esa figura, pero el pasado es algo que no se puede cambiar. La ciudad sigue llena de basura, de historias olvidadas y de secretos que nunca deberían ser desenterrados. Pero a veces, los recolectores de basura no solo limpian las calles, a veces, también liberan cosas que deberían permanecer ocultas para siempre. Entre las sombras. Soy recolector de basura en Las Vegas desde hace más de una década. No es un trabajo que muchos sueñen tener, pero paga las cuentas. Con el tiempo, aprendes a desconectar la mente de lo que encuentras. Lo que las personas tiran habla de ellas, sus secretos, sus pecados, sus miedos. Pero, hasta hace 5 años, nunca imaginé que algo de lo que recogiera me seguiría a casa. Que me perseguiría hasta el día de hoy. Era un turno como cualquier otro. El calor seco del desierto golpeaba con fuerza incluso a las 2 de la mañana, cuando mi compañero, Luis, y yo hacíamos nuestra ruta habitual por la zona residencial del norte de la ciudad. Las luces de neón del Strip, siempre visibles en el horizonte, contrastaban con la quietud sombría de las calles que recorríamos. Era una rutina, casas adosadas, familias durmiendo, y nosotros, invisibles, recogiendo lo que no querían conservar. Esa noche, sin embargo, algo fue diferente. Mientras recogía las bolsas de basura de una esquina en particular, vi una maleta negra al lado de los contenedores. No era algo que recogemos normalmente, pero algo en esa maleta me llamó la atención. Estaba gastada, con la tela rota en los bordes y una ligera capa de polvo, como si hubiese estado guardada durante años en algún lugar oscuro. La agarré y la lancé al camión, pensando que alguien simplemente había decidido deshacerse de ella. Pero esa maleta cambió todo. Cuando llegamos al depósito, algo en mi interior me dijo que la abriera. No sé por qué lo hice, tal vez era la curiosidad o simplemente una mala sensación que no podía sacudirme. Luis ya había terminado su turno y se había ido a casa, así que estaba solo.
Abrí la maleta bajo las luces fluorescentes del depósito y lo que encontré dentro me heló la sangre. Había fotos viejas, amarillentas por el tiempo. Eran de una familia, una mujer joven con una niña de unos 7 años. Ambas sonreían, pero sus ojos, había algo extraño en ellos, como si detrás de esas sonrisas hubiera algo más oscuro, algo roto. Había ropa infantil, un vestido rosa con manchas de algo que parecía óxido. Y, en el fondo de la maleta, un diario. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y apretada, casi ilegible en algunas partes. Lo hojeé sin prestar mucha atención, pero una frase se quedó grabada en mi mente: «Mamá, ¿cuándo podremos salir de aquí?». Esa noche, no pude dormir. Me acosté pensando en la maleta, en las fotos, en el diario. Intenté sacármelo de la cabeza, diciéndome que era solo basura, algo que alguien había tirado porque ya no quería recordarlo. Pero los sueños empezaron. En mi sueño, estaba en una habitación oscura, sucia, con las paredes manchadas de humedad. En el centro, una niña. Estaba llorando, su rostro cubierto por su pelo largo y enmarañado. No decía nada al principio, solo sollozaba. Pero cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de desesperación. «Ayúdame», dijo con una voz quebrada. «Encuentra a mi mamá». Desperté empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pensé que solo era un mal sueño, una reacción a la maleta, a las fotos perturbadoras. Pero el sueño se repitió la noche siguiente y la siguiente. Cada vez, la niña estaba más cerca, más desesperada. Y cada vez, su voz sonaba más real. Al tercer día, no aguanté más. Volví al depósito, buscando la maleta. La abrí de nuevo y me concentré en el diario. Tenía que haber algo, una pista, algo que explicara esos sueños. Las primeras páginas eran solo relatos cotidianos, cosas triviales sobre la vida de la mujer y su hija. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más errática, más paranoica. Alguien nos está observando. No puedo salir de la casa sin sentir que me siguen. Hay algo en esta ciudad que no puedo escapar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué le había pasado a ella y a su hija? Seguí leyendo, buscando respuestas, pero las últimas páginas estaban manchadas, como si hubieran sido mojadas por lágrimas. Apenas pude distinguir las palabras finales: «Lo siento. No pude protegerte». Cerré el diario de golpe, con las manos temblando. Algo horrible le había pasado a esa familia. Pero, ¿qué? Y, más importante, ¿por qué seguía soñando con esa niña? Esa misma noche, el sueño fue diferente. Ya no estaba en la habitación sucia. Estaba en medio de una calle oscura, reconocí el vecindario de inmediato, era la misma calle donde había encontrado la maleta. La niña estaba parada al final de la calle, observándome en silencio. El aire a mi alrededor se sentía denso, como si algo más estuviera presente, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Desperté con una sensación de urgencia. No podía ignorarlo más. Tenía que volver a esa casa, tenía que averiguar qué había pasado. Al día siguiente, durante mi turno, me dirigí al lugar donde habíamos recogido la maleta. La casa era una de esas típicas casas de Las Vegas, pequeña, con el jardín descuidado. Parecía abandonada, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas y la puerta principal cerrada con un candado oxidado. Pero había algo más, una presencia, una sensación de que algo dentro de esa casa no quería que me acercara. Decidí preguntar a los vecinos. La mayoría no recordaba mucho de la familia que vivió allí. Una mujer mayor, que vivía 2 casas más abajo, fue la única que me dio algo de información. Eran una madre y su hija, me dijo. La madre era reservada, nunca hablaba con nadie. La niña, bueno, ya sabes cómo son los niños, siempre afuera jugando. Pero un día, simplemente dejaron de aparecer. Nadie sabe qué les pasó. Las palabras de la mujer me golpearon como un mazo. ¿Desaparecieron? ¿Sin dejar rastro? Esa noche, volví a soñar con la niña.
Esta vez se acercó lo suficiente como para que pudiera ver su rostro claramente. Estaba pálida, con las mejillas hundidas y los ojos oscuros como pozos. Extendió su mano hacia mí. Por favor, ayúdame. Encuentra a mi mamá. Desperté temblando, mi mente girando en un torbellino de pensamientos y miedo. Estaba convencido de que esa niña, o al menos su espíritu, estaba atrapada en esa casa. Pero, ¿qué podía hacer yo? No soy un detective, solo un simple recolector de basura. Decidí investigar más. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos viejos, esperando encontrar alguna noticia sobre una desaparición en esa dirección. Y lo encontré. Un pequeño artículo de hace más de 15 años. La madre, una mujer llamada María Gómez, y su hija, Elena, habían desaparecido sin dejar rastro. No había ninguna pista, ningún sospechoso. Solo se sabía que la policía había encontrado la casa vacía, con señales de que alguien había salido apresuradamente. No podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que nadie sabía. Esa misma noche, decidí volver a la casa. No sé qué me impulsó, pero algo en mi interior me decía que tenía que hacerlo. Armado con una linterna y el valor que pude reunir, salté la verja del jardín y me acerqué a la puerta trasera. Sorprendentemente, estaba entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. Entré en la casa y el aire dentro era sofocante, cargado de una sensación de abandono y tristeza. El polvo cubría cada superficie y el silencio era abrumador. Me dirigí al sótano, siguiendo una corazonada. Al bajar, noté algo en la pared, marcas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para salir. Mi corazón latía desbocado cuando, en el suelo, encontré un pequeño osito de peluche, sucio y desgastado. Fue entonces cuando lo escuché, un sollozo suave, casi imperceptible, pero que venía de todas partes y de ninguna a la vez. La niña, o lo que quedaba de ella, estaba allí, atrapada en ese lugar donde algo horrible le había sucedido. Algo que nunca fue descubierto, algo que nunca debería haber salido a la luz. Corrí de la casa sin mirar atrás, con la sensación de que nunca volvería a estar solo. Desde esa noche, los sueños han cesado, pero la imagen de la niña sigue grabada en mi mente, como una sombra que nunca desaparecerá. La ciudad sigue adelante, y yo también. Pero cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar hacia esa casa abandonada, preguntándome si algún día alguien descubrirá la verdad. Y si algún día, por fin, podrán descansar. El espectro en la fábrica. Me llamo Eduardo, y durante 5 años trabajé como recolector de basura en Puebla, en una zona industrial que solía estar llena de vida y movimiento. Camiones entrando y saliendo, gente ocupada con sus propios trabajos, ruido de maquinaria constante. Pero en los últimos 2 años, esa área comenzó a apagarse, lentamente. Varias fábricas cerraron, dejando tras de sí edificios abandonados, oxidados por la intemperie y el tiempo. Nosotros, sin embargo, seguíamos haciendo nuestro trabajo. La basura no deja de acumularse, aunque el lugar esté desierto. Cada noche de turno era más o menos lo mismo, recoger montones de desechos industriales, plásticos, metales y, de vez en cuando, algo de comida podrida que algún descuidado dejaba por ahí. Pero, entre todas las fábricas cerradas, había una en particular que siempre me inquietaba. Era una enorme planta metalúrgica que había cerrado abruptamente. Los rumores decían que hubo un accidente fatal ahí dentro, aunque nunca supe los detalles. Mi compañero de turno, Raúl, era más joven que yo y parecía que nada lo asustaba. Es solo un montón de metal oxidado, Eduardo, no te preocupes, me decía cada vez que le mencionaba lo raro que se sentía pasar cerca de esa planta. Y tenía razón, en parte. No había nada lógico que justificara la sensación de pesadez que sentía cuando nuestro camión se detenía frente a ese lugar. Pero cada vez que estábamos allí, algo en mi interior me decía que no debía estarlo. Fue una noche particularmente oscura, sin luna ni estrellas.
Raúl y yo estábamos en la parte final de nuestra ruta, con la fábrica metalúrgica al final del recorrido. Hacía más frío de lo habitual, un frío que calaba más profundo de lo que el clima debía permitir. El viento susurraba entre los edificios abandonados, haciendo que las ventanas rotas emitieran un leve zumbido. Mientras arrojábamos los últimos contenedores de basura al camión, escuché algo. Era un sonido apenas perceptible, como un roce suave, una especie de arañazo. Miré hacia la fábrica y, a través de una de las ventanas rotas, lo vi. Un hombre, o algo que parecía un hombre, de pie en el tercer piso. Me miraba fijamente, con una quietud que me heló la sangre. Su silueta era apenas visible entre las sombras, pero lo suficiente como para distinguir su figura. Me quedé paralizado por un segundo. En medio de mi confusión, levanté la mano y le hice señas, como un reflejo absurdo. Entonces, lo vi saltar. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Esperé el sonido de su cuerpo estrellándose contra el suelo, pero no hubo nada. Ningún impacto, ningún ruido, solo el viento. Miré a Raúl, que no había notado nada. Me acerqué lentamente a la ventana rota, temiendo lo que encontraría abajo. Pero no había nadie. No había un cuerpo, ni huellas, ni siquiera un indicio de que algo hubiera pasado. Era como si el hombre hubiera desaparecido en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, una sensación que no pude sacudirme. Le conté a Raúl lo que había visto, pero él se limitó a reírse. Ya estás viendo cosas, Eduardo. Este trabajo te está afectando, amigo, me dijo mientras seguía trabajando. Pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche, trataba de evitar pasar cerca de esa fábrica tanto como fuera posible. No lo mencionaba, pero cada vez que lo hacíamos, sentía esa misma mirada fija sobre mí. Algo, o alguien, todavía estaba ahí, observándonos. Una semana después, Raúl y yo volvimos a tener un turno nocturno en la misma área. La fábrica metalúrgica siempre era parte de la ruta y no había forma de evitarlo. Esa noche, mientras recogíamos la basura en los alrededores, el camión empezó a tener problemas. La luz del tablero parpadeaba y el motor sonaba más fuerte de lo normal. Raúl juró que era solo una falla mecánica, pero no podía ignorar la coincidencia de que eso ocurriera justo frente a ese maldito lugar. Me bajé del camión para revisar si había algo obstruyendo las ruedas. Mientras caminaba alrededor del vehículo, ese frío familiar volvió a mí, pero esta vez más intenso. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran los míos, ni los de Raúl, sino un eco débil que venía de algún lugar detrás de nosotros, cerca de la fábrica. Me giré lentamente y vi lo que nunca quería volver a ver. Allí estaba otra vez, esa misma figura oscura, parada en la misma ventana rota. Esta vez, sin embargo, no me miraba. Su cabeza estaba inclinada, como si escuchara algo lejano, algo profundo dentro de la fábrica. Luego, con un movimiento lento, giró su cabeza hacia mí. Fue en ese momento que sentí que mis pies estaban anclados al suelo. No podía moverme. No podía apartar la vista. Raúl me llamó desde el camión, sacándome del trance. Eduardo, ¿qué demonios haces? Sube al camión, vámonos. Me di la vuelta apresuradamente y me subí al camión. El motor rugió, y Raúl pisó el acelerador con tanta fuerza que pensé que íbamos a estrellarnos contra el siguiente edificio. Mientras nos alejábamos de la fábrica, no pude dejar de mirar por el retrovisor. La figura ya no estaba en la ventana. Pero algo, en lo profundo de mi ser, me decía que no habíamos terminado con ella. Esa noche apenas dormí, con la imagen de esa figura clavada en mi mente. Pasaron unos días sin incidentes, pero el trabajo nocturno ya no me parecía tan rutinario. Todo parecía tener una carga extra de tensión, una sensación de que algo iba a salir mal en cualquier momento. Empecé a notar cosas extrañas alrededor del camión, contenedores de basura que aparecían fuera de lugar, sombras que parecían moverse cuando no mirábamos, el sonido de pasos en el pavimento cuando estábamos completamente solos. Una noche, mientras vaciábamos un contenedor especialmente grande frente a la fábrica metalúrgica, el camión volvió a fallar. Esta vez, se detuvo por completo.
Raúl intentó arrancarlo varias veces, pero nada. Estábamos atrapados justo frente a ese maldito lugar. Me bajé para revisar el motor, esperando que fuera algo simple, pero en el fondo sabía que no lo era. Mientras Raúl seguía maldiciendo desde el asiento del conductor, escuché algo diferente. No eran pasos ni el viento, era un sonido como de metal rasgándose, proveniente de dentro de la fábrica. Entonces, las luces del camión se apagaron por completo. El pánico se apoderó de mí. Miré hacia la fábrica y vi, en una de las ventanas del primer piso, la misma figura de antes. Esta vez, estaba más cerca, claramente visible bajo la luz de la luna que había salido de entre las nubes. Sus rasgos eran borrosos, como si no tuviera una forma definida. Parecía más una sombra que un hombre. De repente, el aire se volvió pesado, como si algo me empujara hacia el suelo. El viento dejó de soplar, y todo quedó en un silencio abrumador. Fue entonces cuando lo vi moverse. Bajó lentamente por las escaleras oxidadas dentro de la fábrica, dirigiéndose hacia la puerta principal. Mi instinto me gritaba que corriera, que me alejara de ahí lo más rápido posible, pero mis pies no respondían. Estaba clavado al suelo, viendo cómo esa figura se acercaba cada vez más. Raúl bajó del camión, furioso por la avería, y comenzó a caminar hacia mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Eduardo? ¿Por qué no me dijiste que no había gasolina? Pero antes de que pudiera contestar, ambos lo escuchamos. El sonido de algo arrastrándose, raspando contra el pavimento. Raúl se quedó inmóvil, sus ojos se clavaron en la figura que ahora salía de la fábrica. No dijo nada, solo retrocedió lentamente hacia el camión. De pronto, una sombra más grande emergió de detrás de la figura. Era como si algo mucho más oscuro estuviera atrapado en la fábrica, algo que se liberaba lentamente. No lo vimos completamente, solo una presencia gigantesca, una oscuridad imposible de definir con los ojos. Lo que fuera, nos estaba cazando. Raúl y yo corrimos hacia el camión. El motor, milagrosamente, volvió a arrancar de un golpe, como si algo nos diera una oportunidad de escapar. No lo dudamos. Aceleramos a toda velocidad, dejando atrás ese maldito lugar, con el sonido de la fábrica, de los metales y de la oscuridad persiguiéndonos en nuestros oídos. Desde esa noche, ninguno de los dos volvió a la zona industrial. Dejé mi trabajo poco después. No sé lo que vimos exactamente, pero sé que había algo en esa fábrica, algo que no pertenecía a este mundo. Algo que nos dejó marcados para siempre. El camión de los muertos. Había trabajado como recolector de basura durante casi 10 años en Chicago. La rutina era siempre la misma, calles solitarias en la madrugada, el sonido constante del motor del camión, el hedor de los desperdicios y el frío helado que atravesaba la ropa en los inviernos largos y oscuros. Pero aquel turno en particular me dejó una cicatriz que jamás lograré borrar, ni en la mente ni en el alma. Todo comenzó hace 3 años. Era una noche oscura, una de esas en las que la luna apenas se dejaba ver entre las nubes densas y bajas, y la humedad en el aire hacía que el frío se sintiera aún más penetrante. Trabajaba en el turno de medianoche junto a Víctor, un tipo rudo y fuerte que había comenzado en el servicio de recolección unos meses antes. A pesar de su apariencia tosca, Víctor tenía un sentido del humor contagioso, lo que hacía que esas largas y silenciosas noches fueran más llevaderas. Nos movíamos calle tras calle, levantando bolsas, tirando contenedores al triturador, una tarea repetitiva que habíamos automatizado en nuestros cuerpos tras tantas jornadas iguales. Pero esa noche, el ambiente se sentía pesado, como si algo no estuviera bien. El aire era más denso de lo normal, y aunque no éramos supersticiosos, ambos sentimos una especie de tensión inexplicable en el aire. Alrededor de las 3 de la mañana, llegamos a una calle particular, que hoy reconozco perfectamente, pero en aquel entonces no me pareció fuera de lo común. Era una de esas vías secundarias, poco transitadas, con casas viejas y mal iluminadas, donde la vida parecía haberse detenido. Al acercarnos,
el camión pareció desacelerar por sí solo, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Miré a Víctor, quien frunció el ceño, pero no dijo nada. El motor rugía, pero a una velocidad incomprensiblemente lenta. Ya habíamos pasado por aquí antes, pero algo esa noche se sentía diferente. Nos bajamos del camión para cargar las bolsas, como siempre. Había unas pocas acumuladas junto a los contenedores oxidados. Era una tarea simple, cargar, lanzar al triturador y seguir adelante. Pero mientras arrojaba la primera bolsa, vi algo que me heló la sangre. Un hombre estaba dentro del compartimento del camión. Al principio pensé que era un vagabundo buscando refugio, algo que de vez en cuando sucedía, aunque no era común a esas horas de la madrugada. Me acerqué y le grité que saliera, pero cuando lo miré directamente a los ojos, algo dentro de mí se quebró. Sus ojos eran vacíos. No había vida en ellos, solo un vacío profundo y oscuro. Me quedé paralizado por un segundo, y fue entonces cuando desapareció frente a mis ojos, como si se hubiera desvanecido en el aire. El corazón me latía tan rápido que sentí que me explotaría en el pecho. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Víctor, al no ver lo que yo había presenciado, me preguntó si estaba bien, y le respondí con un vago asentimiento. No sabía qué decir. ¿Cómo explicas algo así sin sonar completamente loco? Intenté continuar con la rutina, pero algo en mí había cambiado. A partir de esa noche, esa calle nos causó problemas. El camión comenzó a detenerse solo cada vez que pasábamos por ahí, como si algo lo obligara a detenerse en el mismo punto, justo frente a las mismas casas. No importaba cuántas veces ajustáramos la ruta o intentáramos pasar de largo, el camión se detenía en ese maldito lugar. Con el tiempo, los sucesos extraños se intensificaron. En algunas noches, las luces del camión parpadeaban al pasar por esa calle y otras veces el motor fallaba, aunque nunca encontrábamos ninguna falla mecánica. Los frenos se activaban solos, los controles del vehículo no respondían y, en más de una ocasión, creí escuchar pasos sobre la caja del camión mientras manejábamos. Cada vez que me bajaba a revisar, no había nada ni nadie. Una vez, durante uno de esos paros inexplicables, me decidí a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Sentía que el miedo me consumía, pero también tenía la urgencia de saber qué estaba pasando. Me acerqué a la parte trasera del camión, donde semanas atrás había visto al hombre de los ojos vacíos, y fue entonces cuando lo escuché. No eran los típicos ruidos de la ciudad ni el viento que rozaba los callejones. Era un susurro. Vuelve a entrar. Me congelé. Las palabras no eran claras, pero el mensaje era nítido. Algo o alguien quería que regresara. Sentí el deseo de correr, pero algo dentro de mí me impedía moverme. Una fuerza invisible me obligaba a quedarme ahí, frente al triturador, escuchando esos susurros cada vez más intensos. El frío, el miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de mí. Desde entonces, el camión parecía tener vida propia. No éramos los únicos que lo notaban. Nuestros supervisores comenzaron a cuestionarnos por las constantes fallas y paros, pero nunca podíamos dar una explicación clara sin sonar como dos locos paranoicos. Víctor intentó arreglarlo por su cuenta, desconectando partes del sistema hidráulico, verificando los frenos y el motor, pero nada funcionaba. El camión seguía deteniéndose en ese maldito lugar. Con el paso del tiempo, cada vez que nos tocaba esa ruta, algo peor sucedía. Víctor y yo empezamos a ver sombras. A veces, desde el retrovisor, veía figuras que se deslizaban por las esquinas, siempre justo fuera de nuestro campo de visión. Otras veces, escuchábamos golpes desde el interior del camión, como si algo estuviera atrapado dentro, luchando por salir. Una noche, cuando ya habíamos llegado al límite de nuestra cordura, decidimos confrontar el problema de frente. Sabíamos que no era algo natural, que lo que estaba sucediendo no podía ser explicado con lógica. Llegamos a la calle y, como siempre, el camión se detuvo solo. Nos bajamos y, armados solo con linternas, decidimos revisar la parte trasera del camión por completo. Mientras caminábamos hacia la compuerta trasera, el ambiente se sentía opresivo, como si el aire pesara más.
Abro la compuerta y en ese instante, algo dentro del triturador comenzó a moverse. No era basura. Eran huesos. No sé de dónde vinieron ni cómo llegaron ahí, pero estaban dentro del camión, entrelazados, como si formaran parte de un cuerpo desmembrado. El olor era insoportable y un grito ahogado escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerme. Víctor retrocedió unos pasos, pálido como el papel. Intentamos cerrar la compuerta, pero algo nos lo impedía. Una fuerza invisible, algo que no podíamos ver, mantenía la tapa abierta, como si quisiera que viéramos lo que habíamos encontrado. En ese momento, escuché el mismo susurro que había escuchado antes. Vuelve a entrar. Fue suficiente para nosotros. Cerramos la compuerta de golpe, subimos al camión y nos largamos de ahí tan rápido como el camión nos lo permitió. A partir de esa noche, pedí un cambio de ruta. No podía seguir trabajando en esa área y afortunadamente, el supervisor accedió sin hacer demasiadas preguntas. Supongo que los rumores ya se habían esparcido. Víctor y yo dejamos de hablar de lo que sucedió. No sé si fue por miedo a revivirlo o porque ambos sabíamos que, en el fondo, no había explicación para lo que habíamos visto. Lo que sea que habitaba en ese camión, lo que fuera que nos perseguía en esa calle, aún sigue ahí. De vez en cuando, escucho rumores de otros recolectores que pasan por ese lugar. Hablan de fallas mecánicas, de luces que parpadean, de sombras que se deslizan en la oscuridad. Pero nunca les cuento mi historia. ¿Quién me creería? A veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en casa y el silencio es abrumador, creo escuchar ese mismo susurro en el viento. Vuelve a entrar. Y en esos momentos, sé que aunque ya no esté en esa ruta, lo que sea que despertamos esa noche nunca nos dejará ir del todo. El camión de los muertos sigue rondando las calles de Chicago y yo rezo cada día para que jamás vuelva a cruzarse en mi camino. La compactadora. Me llamo Efraín. Manejo un camión recolector en la zona metropolitana de Monterrey desde 2002. Conozco colonias enteras por el sonido que hacen las llantas al pasar por los baches, por la forma en que huelen los martes, por los perros que se avientan a las costillas de metal del camión como si guardaran un rencor viejo. No tengo un oficio elegante, pero me mantiene despierto cuando medio mundo duerme. Mi turno empieza a las 10 de la noche. Cuando salgo del patio ya sé cuánto diésel cargar y qué calles se inundan aunque no haya lluvia. También sé que la ciudad tiene silencios que no son de paz, sino de amenaza. A la ruta le decimos la 13. Empieza en San Bernabé, sigue por Solidaridad y cierra en una franja de bodegas pegada a la autopista. Voy con 2 ayudantes, Chava y el Piojo. Chava es de esos que no hablan mientras trabajan. El Piojo es morro, apenas 20 años, corre por las bolsas como si esto fuera una carrera. La cabina es nuestra oficina y confesionario. La compactadora, nuestro estómago. Todo lo que la ciudad no quiere ver, nosotros lo agarramos con las manos y lo hacemos desaparecer. Aquella noche de octubre de 2019 el aire estaba seco, sin una nube. La 13 venía pesada desde temprano. Mucho mueble viejo, cajas de cartón, colchones que olían a humedad rancia. Los vecinos ya nos conocen y tiran la bolsa en cuanto oyen el freno de aire. Levantas, corres, apilas, palanca, compacta. El metal ruge y tritura. El camión queda un poco más ligero y nosotros, un poco más cansados. Pasando por un callejón de la colonia Valle Verde nos salió un señor con chamarra gruesa aunque no hiciera frío. Nos pidió que le lleváramos unas bolsas de un patio trasero. Sonaba a bronca, pero se veía nervioso como si le quemara algo en la lengua que no se atrevía a decir. Lo seguí con las intermitentes prendidas. Dimos vuelta entre 2 casas de bloque y ahí estaba, un montón apretado de bolsas negras, amarradas con doble nudo, todas del mismo tamaño, puestas en fila como ladrillos. Chava me vio por el espejo.
El piojo ya se había lanzado con el gancho. No le di vueltas. Ayudé a subirlas. Al acercarlas a la tolva sentí un tufo raro, como a cal apagada. He olido de todo, carne echada a perder, pañales viejos, químicos. Aquello no era eso. Era un olor seco que se pegaba al paladar y no se iba. El señor agradeció con un gesto y se metió sin alzar la mirada. Puse la palanca. La compactadora avanzó lenta. La presión subió parejo. De pronto el pistón rechinó como si algo lo frenara. Le di reversa. Volví a empujar. El metal tembló, se oyó un crujido distinto, y luego todo se dio. Seguimos la ruta. En la calle de la ferretería empezó a fallar el sensor de reversa. Cada vez que metía la marcha hacía un pitido intermitente aunque no hubiera nada atrás. Bajé a revisar. Nada fuera de lugar, solo 3 perros vagos husmeando. Reinicié el tablero. El pitido siguió. A las 3 cuadras dejó de sonar y pensé que se había arreglado. Llegamos a Fomerrey. Las lámparas tenían ese parpadeo que molesta la vista. Había sombras largas y delgadas en las bardas, pero no eran de personas. Eran de bolsas colgadas en los postes, de cables, de hojas secas. Chava me gritó que la tolva estaba atorada y que necesitaba que avanzara la compactadora. Bajé y vi una bolsa negra pegada a medio ciclo, reventada, con un extraño hilo gris pegado al borde. Le metí la mano con guante para despegarla. Estaba dura como si adentro hubiera algo más que desperdicio. Tiré fuerte. Cedió. Dejé la bolsa en el piso para abrirla y separar lo que no debía compactar ahí. No quiero describir lo que había. Solo diré que no era cosa que uno espera encontrar en la basura de una casa. Cerré otra vez de golpe. Subí a la cabina con la garganta apretada. Noté que la cámara de reversa se había encendido sola y mostraba un recuadro negro vibrando, como si hubiera interferencia. Le di un golpecito al monitor. La imagen se limpió y por un segundo, antes de apagarse, vi algo moverse como si alguien estuviera de pie sobre el estribo trasero. Pensé que el piojo estaba jugando. Pero al voltear lo vi a 5 metros, con el gancho en el hombro, esperando otra vuelta de la palanca. Chava estaba más lejos, arrinconando contenedores. Respiré hondo, apreté el volante. Seguí. A medianoche, al pasar por el puente de Fidel Velázquez, el tablero murió un instante y volvió. Se reseteó el reloj. Marcó 0. La cámara prendió sola sin que yo metiera reversa. Se veía el borde de la tolva y una mancha oscura pegada a la pared interna. No era grasa. Tenía una textura como de tela hecha polvo. Y al centro, 2 círculos pálidos que reflejaron la luz de la placa trasera. Parpadeé. La imagen se granó y desapareció. Terminé el tramo de bodegas con la cabeza dándome vueltas. Ya no quería mirar el monitor, pero cada tanto se encendía sin aviso y me mostraba ángulos mínimos del interior, como si una mano invisible moviera el ojo de la cámara. Alcancé a ver bolsas que se acomodaban solas y una sombra alargada que se estiraba en cada ciclo de compactación. Nadie dijo nada. No quise decirles lo que veía. Si algo he aprendido en esta ciudad es que hay asuntos que, cuando los nombras, los invitas. Cerramos la 13 casi a las 2. En el patio, mientras descargaban el camión en la tolva grande, escuché un golpeteo metódico en la caja, como si un objeto rebotara contra el metal. No era el ruido pesado de siempre. Era constante, con la disciplina de un reloj. Los del turno de descarga nos hicieron señas de avanzar. La compactadora empujó el contenido hacia la boca enorme del basurero. Entre cascajo, muebles, bolsas, vi asomar una maleta vieja con hebillas. Se atoró en el borde. El operador le dio con la barra para que cayera. La maleta se abrió en el aire. No soltó nada. Solo un golpe seco y el mundo siguió.
En casa no pude dormir. Me acosté sin quitarme el uniforme. Cada vez que cerraba los ojos oía el pitido de reversa y el crujir. A las 5 me levanté, preparé café, lavé las manos varias veces aunque no tuviera nada pegado. A las 9 llamé a Chava para preguntarle si había notado algo raro. Me dijo que no. Que el camión estaba bien, que nos veíamos en la noche. Ese día, en las noticias locales, mencionaron un cateo en Valle Verde. Una bodega asegurada. No dieron detalles. En la foto del reporte se veía un portón sin letrero. Lo reconocí por la cortina abollada y un grafiti en forma de letras. Era la esquina por donde cargamos las bolsas del señor de la chamarra. Esa noche, cuando regresamos al patio por la unidad, la cámara de reversa ya no encendía. El mecánico dijo que era el fusible. Salimos sin monitor. La 13 corrió normal. Los perros ladraban, las bolsas pesaban, la ciudad nos daba lo de siempre. Hasta que en la subida del Panteón de San Bernabé el camión perdió fuerza como si alguien lo frenara por atrás. Di más acelerador. Sentí un tirón que nos echó hacia adelante. Chava golpeó la puerta para preguntar si todo bien. Asentí sin voltear. Pasando el panteón, una vecina dejó una bolsa al pie del poste y se alejó rápido. Al levantarla, el piojo gritó sin levantar la voz. No fue miedo de película, fue un sonido chiquito, seco, que uno hace cuando el cuerpo entiende primero que la cabeza. Llevaba en la mano un listón con letras borrosas, pegado a la bolsa como si la hubiera abrazado durante años. Era del color de las cintas que ponen en los hospitales. Me lo tendió sin decir nada. Se lo devolví. No quise pensar. Faltando 2 cuadras para cerrar, el camión volvió a tener ese tirón extraño. No había pendiente ni carga extra. Era como si algo desde dentro jalara en sentido contrario. Entonces sentí el golpe en el chasis, 3 veces, con la calma de quien pide paso. Frené. Me quedé viendo la palanca de la compactadora sin moverla. Chava y el piojo se asomaron por la ventana de lado. Nadie dijo nada. Le di marcha. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Bajé. La puerta de la tolva estaba cerrada con su seguro. No había bolsas asomadas. Dejé la mano sobre el metal. Estaba tibio, como si por dentro respirara a alguien. Me quedé así, con la palma abierta. Sentí un ritmo leve, no de prisa, no de vida, pero sí de presencia. Un parpadeo del alumbrado me dejó a oscuras un segundo. En esa negrura escuché lo que no quería escuchar, el mismo golpeteo metódico de la noche anterior, pero del otro lado del metal, exactamente en donde yo apoyaba la mano. Retiré la palma. Subí sin mirar atrás. Arranqué y no paré hasta el patio. Desde entonces, la 13 no volvió a fallar de mecánica. Los fusibles están nuevos. Cambiaron el monitor. La cámara de reversa muestra lo que tiene que mostrar. Pero hay noches, sobre todo las de calendario corto y calles vacías, en que el camión se vuelve pesado sin explicación. El pedal se endurece y el volante pide fuerza. Cuando eso pasa, no meto la palanca de la compactadora. Dejo que el motor ronronee, que el diésel haga su trabajo y que la caja conserve lo que lleva, aunque eso signifique tardarnos un poco más. No lo digo por asustar a nadie ni por inventar. Lo digo porque uno aprende a reconocer cuando algo ya se subió contigo. La ciudad nos encarga su desperdicio y nosotros lo tragamos. A veces, entre muebles viejos y cajas, no solo se va la basura. También suben historias que alguien quiso callar atando un nudo doble. La compactadora hace su labor, pero hay cosas que no se dejan triturar. Se acomodan en un rincón, encuentran un ritmo, aprenden el lenguaje del metal. Y se quedan. Si un día me toca parar bajo un poste sin luz, con el motor tosiendo y el pedal duro, sé lo que haré.
Pondré intermitentes, bajaré sin mirar a ninguna parte y tocaré la puerta de la tolva con los nudillos, 3 veces, lento, con respeto. Luego subiré, cerraré la ventana y avanzaré despacio hasta que sienta el camión otra vez ligero. No porque les tenga fe, no porque entienda de qué están hechas. Lo haré porque la 13 me ha enseñado que hay formas de seguir con vida en una ciudad que nunca termina de descartar lo que guardó en la noche. Y porque sé que, cuando cae el turno y el patio queda en silencio, algo en la caja sigue contando su propio tiempo, pacífico, terco, esperando la siguiente ruta. El último turno. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por miedo, sino por la incredulidad que seguramente causará lo que estoy por contar. Trabajo como recolector de basura en Guadalajara. Llevo casi 15 años en este oficio, recorriendo las calles en horas en las que la mayoría de la ciudad duerme, cuando la oscuridad lo cubre todo y el silencio solo es interrumpido por el rugido del camión o el ruido de las bolsas cayendo en el compactador. No es el trabajo más glamuroso, pero me da para vivir, y uno se acostumbra a las rutinas, a los olores y al paisaje nocturno. Mi turno comienza a las 3 de la mañana. Esa hora en la que todo parece más frío y el viento sopla de manera extraña, como si trajera secretos de otras épocas, de otros lugares. Los compañeros con los que trabajo son buena gente. Todos tenemos esa camaradería que se forma en trabajos difíciles. Sin embargo, en los últimos meses, algo cambió en mí, algo que me hace sentir aislado de los demás. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses. Una madrugada fría, más fría de lo normal. Llevábamos ya varias horas de recorrido cuando llegamos a una esquina de la colonia Providencia, un lugar conocido por sus casas grandes y calles tranquilas. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una niña de pie en la esquina. Tendría unos 7 u 8 años, estaba descalza y vestía un camisón blanco que parecía antiguo, como si fuera de otra época. Tenía el cabello largo y oscuro, y aunque la luz de los postes no era la mejor, pude ver que su rostro estaba inexpresivo. Parecía estar esperando algo, o a alguien. Me detuve por un segundo, extrañado de verla a esa hora. Pensé que tal vez se había perdido o que era víctima de algún abuso, así que me acerqué un poco para preguntar si estaba bien. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», le pregunté en voz baja, tratando de no alarmarla. Pero no respondió. No se movió, no hizo ningún gesto. Simplemente se quedó ahí, de pie, mirándome, o al menos eso pensé, porque sus ojos estaban fijos en algún punto más allá de mí. Antes de que pudiera hacer otra cosa, escuché el grito de uno de mis compañeros. «Órale, vámonos, que no tenemos todo el día», me gritó desde el camión, así que volví la cabeza un segundo para responderle, pero cuando miré de nuevo hacia la esquina, la niña ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. «Qué raro», pensé, pero en ese momento no le di demasiada importancia. Supuse que tal vez se había escondido o que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio. Las noches siguientes pasaron sin novedad, pero unos días después, al pasar por esa misma esquina, volví a verla. La misma niña, la misma pose, los mismos ojos vacíos mirando a la nada. Esta vez fui más rápido. Bajé del camión y corrí hacia ella, decidido a saber qué pasaba. Pero de nuevo, en cuanto me acerqué, desapareció. No es que hubiera corrido o se hubiera ocultado entre los arbustos. Simplemente dejó de estar ahí. Mis compañeros empezaron a notar que algo me pasaba. Me veía distraído, más callado de lo normal. Un par de veces les mencioné a la niña, pero se burlaron. «Es el cansancio», decían. «A estas horas uno ve lo que sea». Pero yo sabía que no era solo mi imaginación. La tercera vez que la vi, algo fue diferente. Ya no estaba parada en la esquina. Esta vez la encontré en una de las calles laterales, más cerca de una casa vieja, casi en ruinas. Y no estaba sola. Había algo, una sombra detrás de ella, grande y distorsionada, como si el aire mismo estuviera retorciéndose. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
No supe si fue el miedo o la curiosidad lo que me empujó a acercarme, pero lo hice. Esta vez no desapareció de inmediato. Mientras me acercaba, sentí el ambiente volverse pesado, como si el aire mismo estuviera más denso, como si me costara respirar. La sombra detrás de la niña parecía moverse, pero no de una forma natural, era como si se expandiera y contrajera, como si tuviera vida propia. ¿Qué es esto?, me pregunté, pero no dije nada. No podía apartar los ojos de la niña, que esta vez me miraba directamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver su rostro con más claridad. Sus ojos, que al principio parecían vacíos, ahora brillaban con algo que no puedo describir. No era tristeza, ni miedo. Era algo más profundo, algo inhumano. Y entonces, habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero la escuché claramente: no debiste venir. Al escuchar esas palabras, algo en mí se rompió. Di un paso atrás, aterrado, pero ya era demasiado tarde. La sombra detrás de ella se abalanzó sobre mí, rápida como un rayo. Sentí un frío que atravesaba mis huesos, un dolor indescriptible en el pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Desperté en el hospital unas horas después. Mis compañeros me encontraron inconsciente en la calle, a unos metros de donde había visto a la niña. Dijeron que parecía haber sufrido un ataque de pánico o algo por el estilo. No les conté la verdad. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Desde entonces, he evitado esa ruta. Pedí que me cambiaran de turno, que me asignaran otras calles. Pero a veces, en las noches, siento que algo me observa desde las sombras. Algo que no es de este mundo. Los médicos dijeron que mi colapso fue causado por estrés y falta de sueño. Me recomendaron descansar, tomarme unos días libres. Pero yo sé la verdad. Sé que algo más está allá afuera, algo que no pertenece a este mundo. Y sé que no soy el único que lo ha visto. Hablo con otros recolectores de basura, aquellos que han estado en esto tanto tiempo como yo. Y aunque no lo dicen directamente, sus miradas, sus silencios, me lo confirman: no soy el único que ha tenido experiencias extrañas en las calles de esta ciudad. Algunos mencionan haber visto figuras en los tejados, sombras que se mueven en lugares donde no debería haber nada. Otros cuentan historias de voces que susurran sus nombres en medio de la noche. Y aunque todos tratamos de reírnos de ello, de restarle importancia, sé que, en el fondo, todos tenemos miedo. Hace unos días, recibí una llamada de uno de mis antiguos compañeros de turno. Me dijo que vio algo en la esquina de Providencia. No quiso darme detalles, solo me pidió que tuviera cuidado, que no volviera a pasar por ahí. Desde entonces, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo a la niña, de pie, con su camisón blanco, observándome desde el rincón de mi habitación. Quizás sea solo mi imaginación, tal vez el cansancio me esté jugando malas pasadas. Pero en el fondo, sé que no es así. Algo me está siguiendo, algo que se ha aferrado a mí desde aquella noche. Y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Mi historia puede sonar absurda, como el desvarío de alguien que ha trabajado demasiadas noches sin descanso. Pero les aseguro que no lo es. Esta ciudad guarda secretos que pocos conocen, y aquellos de nosotros que trabajamos en las sombras, en los rincones más oscuros, somos los que a veces nos topamos con ellos. Si alguna vez caminas por las calles de Guadalajara en la madrugada y ves a una niña de pie en la esquina, vestida de blanco y descalza, sigue tu camino. No la mires, no le hables. Y, sobre todo, no te acerques. Porque una vez que lo hagas, ya no habrá marcha atrás. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.